Muy buenas tardes. Hoy tenemos aquí a Santiago Armesilla, que es el líder de Vanguardia Española. Hoy es la tercera entrevista que hacemos aquí en castellano, pero mucha gente del público portugués y brasileño se espabila, también entiende. Y yo creo que hoy es un invitado muy interesante por su heterodoxia ideológica, o sea, se define como comunista, es también, además de la Vanguardia Española, lleva la revista Razón Comunista y es doctor en economía y autor de 6 libros, y hoy sale a la preventa el séptimo libro de Iberofonía y Socialismo. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, boa tarde. Muito obrigado por tu invitación. Mi portugués es muy malo, estoy aprendiéndolo, estoy en proceso de aprendizaje. Y como tienes un público lusoparlante amplio, pues voy a hablar despacito para que nos podamos entender todos. Te agradezco mucho que me hayas invitado al canal y nada, aquí estoy. Muy bien, no te preocupes, habla como si estuvieras hablando para el público castellano parlante, porque intentaré ponerlo después aquí los subtítulos. Vale. Puesta la introducción de tu persona, y ya que te llamas Santiago, que es un nombre que dice mucho a los españoles, a España, que es patrono de España, incluso en Portugal tenemos 2 patronos, de hecho, tenemos San Jorge y tenemos Santiago también, Santiago Mayor. Yo no entiendo nada de religión, pero me acuerdo cuando era más joven que utilizábamos, había 3 cruces para aquellos que venían del campo patriótico portugués: la cruz de Avís, de Don Juan I, la cruz de Cristo, que es de toda la gesta del descubrimiento, y la cruz de Santiago de Espada, que es algo que tenemos en común con España. Entonces tú tienes un nombre muy español. En portugués tenemos el nombre Tiago, que es una derivación, pero Santiago se puso de moda hace unos 20 años quizás. Antes no había Santiagos en Portugal. Te voy a preguntar una cosa para empezar nuestra conversación en términos ideológicos. A mi izquierda tengo Santiago Carrillo. A mi derecha tengo Santiago Abascal. ¿Dónde está Santiago Armesilla? Santiago Armesilla estaría a la izquierda de Santiago Carrillo, seguramente. Santiago Carrillo, que fuera famoso secretario general del Partido Comunista de España, y además fue el que le dio, digamos, el giro eurocomunista, que aquellos que tengan una cierta edad se acordarán del eurocomunismo de los años 70 y 80, que tuvo mucho impulso en España, en Francia y en Italia. En Portugal, curiosamente, no. El Partido Comunista Portugués, que en esa época lo lideraba Álvaro Cunhal, nunca, al igual que el griego, en Portugal nunca hubo esa deriva eurocomunista. Y eso todavía, independientemente de la valoración que podamos hacer de la ideología actual del Partido Comunista Portugués, pero se nota que en Portugal nunca hubo una derivación eurocomunista. Santiago Carrillo para mí es un socialdemócrata y Abascal es un liberal conservador con dejes populistas para ganarse a un cierto electorado a su causa. Pero para mí, a nivel de programa político y programa sobre todo económico, Abascal y Vox son un partido liberal conservador, por encima de todo. Pero entonces te preguntaría de otra forma. ¿Tú aceptas que algunos de tus detractores, de aquella gente que no te quiere ni ver delante, incluso de la izquierda, o sobre todo de las izquierdas, te llaman de derechista? Bueno, a ver, yo parto de la siguiente base, por lo menos en España, pero también en otros países. Si en algún momento de tu vida la izquierda indefinida, el progresismo, como lo quieras llamar, no te ha llamado derechista, fascista, facha, rojipardo, nazbol, etcétera, que son simplemente insultos, es decir, es como un
caca, culo, pedo, pis que utilizan porque no saben argumentar, ni siquiera saben definir el insulto que están diciendo. Si no te han llamado algo de esto en algún momento de tu vida, es que yo creo que algo estás haciendo mal, directamente. Entonces, hace tiempo que la verdad no me preocupa. O sea, yo entiendo que la izquierda indefinida, que es una izquierda que no tiene un proyecto claro respecto del Estado y que simplemente se mueve por cuestiones socioculturales, sociológicas, filosóficas, académicas, cuestiones como el feminismo, cuestiones como el ecologismo, el veganismo, el LGBTIQA+, etcétera, que son cuestiones que no son realmente políticas, sino que son sociológicas, son un tipo de izquierda que a todo intento de izquierda que se defina políticamente, incluso si esa izquierda definida fuese socialdemócrata, la van a llamar derechista o fascista. Entonces, llega un momento en que prácticamente pues no te preocupa. Entonces, es casi que lo veo como un reconocimiento a una labor política y profesional. Es casi como si fuera un elogio, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo te pregunto esto porque quizás de la peña que aquí llegue no sepa que lo que tú representas no es el comunismo, ese, a izquierda, esa que hablabas ahora, de las causas menores, sino que apelas también a muchos valores que normalmente eran monopolio de la derecha partidaria pongamos desde la transición en España, como por ejemplo el patriotismo, el nacionalismo español en este caso, de una forma sin complejos, ¿no? Entonces esto es algo que, por ejemplo, cuando yo viví en España, yo viví desde el 99 al 2009, había muy poca gente que hablaba de esto, quizás hay un poco, ¿cómo se llamaba? Del Partido Comunista Anguita, un poco distinto. Tú estuviste también en el Partido Comunista, ¿cierto? Sí, pero dejé de militar dejé de estar afiliado en el 2017. Hace ya 5 años que no estoy afiliado al PC, al Partido Comunista. Y la verdad es que creo que mi militancia sin partido ha sido más útil que mi militancia con partido, porque yo creo que hay que hacer una distinción. Hay gente que confunde militar con estar afiliado a una organización. Estar afiliado a una organización es tener el carnet político de un partido político. Sin embargo, en ese partido político la militancia puede estar atrofiada, mal dirigida, mal encarada, tener ideas incorrectas y entonces, pues, la verdadera militancia que requiere ideas acertadas y una causa vital que sea trascendental a la propia vida, jamás en una afiliación incorrecta se va a poder desarrollar. Por eso yo me fui del Partido Comunista de España porque no estaba de acuerdo con varias ideas que se defendían. En primer lugar, con la fusión con Podemos. Yo nunca estuve de acuerdo con la fusión con Podemos. Y en segundo lugar, pues porque yo no voy jamás a estar afiliado a ninguna organización, sea de la ideología que sea, que defienda el derecho de autodeterminación de Cataluña, País Vasco y Galicia. Porque digamos que eso es una suerte de separatista light y, por tanto, yo con un separatista no quiero ni rozarme. Y que también querría aclarar una cosa. El nacionalismo español, tal y como nace históricamente, nace desde la izquierda política. En el siglo XIX son los liberales revolucionarios de la Constitución de Cádiz los que se rebelan contra la invasión francesa de Napoleón, los que definen por primera vez a España como nación política, es decir, como nación de los españoles de ambos hemisferios, donde la soberanía ya no reside en el rey, sino en la nación, y donde la igualdad ante la ley prima a nivel jurídico. La cuestión es que en España esa idea de nacionalismo español o de patriotismo, como lo quieras llamar, que proviene de la izquierda política, está atrofiada históricamente por dos motivos. En primer lugar, porque durante el siglo XX la idea de nación española fue absorbida y, digamos, monopolizada por el franquismo. Y sea en segundo lugar porque después del franquismo, en el régimen actual, en la democracia actual, hay un partido que es el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que ha logrado identificar la idea de nación española aún más con el franquismo
que el propio franquismo tenía para sí. Es decir, actualmente la idea de España, bueno, cada vez menos, también hay que decirlo, pero la idea de España se toma como algo de derechas simplemente porque el PSOE le ha dado la vuelta a la tortilla de lo que era el franquismo. El franquismo decía, nosotros somos España, lo contrario a nosotros es la anti-España. Otra cuestión es analizar las políticas que tuvieron los partidos de izquierdas en el siglo XX en España, pero el PSOE lo único que ha hecho es, voy a coger todas las ideas que defendía el franquismo, pero les voy a dar la vuelta. Lo que el franquismo determinaba que era el bien, ahora yo diré que es el mal, y todo aquello que el franquismo determinaba como el mal, ahora es el bien. Con lo cual, pues, el actual PSOE, digamos que es el reverso de la moneda, donde el anverso es el franquismo, a nivel histórico. Sí, aunque también ahí, mira que yo he presenciado todavía la parte de que, o sea, cuando vivía en España, la parte del Aznar, o sea, del atentado de Madrid, y luego la llegada de Zapatero. Y sociológicamente había mucho, o sea, muchos de los ministros de Zapatero eran de familias franquistas. Sí, sí, de hecho, te voy a contar una cosa que realmente lo saben muy pocos españoles. La primera ley de memoria histórica que impulsó el gobierno de Zapatero, que era para básicamente investigar los crímenes que se produjeron en la guerra civil y en el franquismo, la investigación solo dura hasta un periodo determinado, que es el año 1946. Después de 1946 no se investigan más crímenes que cometiese el franquismo, que cometiese la dictadura contra los españoles que se opusieran a aquel régimen. ¿Por qué no se investiga más allá de 1946 a partir de esa ley y ninguna otra ley posterior? Pues muy sencillo, porque si hubiera que investigar después del 46, habría que investigar pues los crímenes y las ilegalidades que habrían cometido familiares, abuelos y padres de multitud de altos cargos del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque cuando se produjo la transición española hubo un trasvase de militancia enorme desde la Falange, que era el grueso del movimiento nacional, el partido único del régimen, y muchísimos falangistas se hicieron socialdemócratas, se pasaron al PSOE, en militancia y todo, empezando por el propio Felipe González, que fue militante de Falange. Y alguien dirá, bueno, pero era clandestinidad, militaban en Falange, pero buscaban la democracia. A eso son explicaciones posteriores. Lo que es cierto es que el grueso de Falange Española, que era el Partido Nacional Sindicalista Fascista Español, se pasó después al Partido Socialista Obrero Español ya en la democracia. Con lo cual, yo siempre digo que la famosa frase de Franco de todo está atado y bien atado, pues tiene su explicación y tiene su razón de ser, ¿no? El actual PSOE es la Falange, el Partido Popular es o fue el Opus Dei, y pues los partidos nacionalistas catalanes, vascos y gallegos son el carlismo, que era la otra pata de la Falange. Con lo cual, todas las familias del régimen franquista han acabado reconvertidas y transformadas en otra cosa nueva en la democracia. Con lo cual, ¿hay ruptura entre la democracia actual y el franquismo? Sí. ¿Hay continuidad? Sí, mucho más de la que se dice. Mucho más de la que se dice, claro. Y hablabas de la Falange, a ver, pero luego también Falange se ha desintegrado en varias cosas, y algunas muy casi anecdóticas, o sea, sí, muy sin casi expresión. Pero también estaban en el Partido Popular, o sea, y ahí en Cataluña y todo lo que era la burguesía catalana, no solo eran los carlistas, sino que también la tradición aquella de la liga regionalista, toda esa gente que juega a dos bandas siempre. Sí. Pero vosotros lo que defendéis es realmente un Estado unitario. Y esto es algo que es en la izquierda, nunca vino de la izquierda, esta idea de centralismo español. En el siglo XIX, sí. Seguramente sí te puedes encontrar ejemplos de izquierda liberal y de izquierda socialista
socialdemócrata, incluso el PSOE de los años 30, que eran abiertamente centralistas. Realmente, quien empieza una tendencia federalista son los anarcosindicalistas, la Federación Anarquista Ibérica, la CNT, que buscaba una confederación ibérica, incluyendo Portugal, que siguiera las ideas anarquistas de la época, que eran mayoritarias en el proletariado y el campesinado en España. Y luego, realmente, por influencia de Moscú, por influencia de la Comintern, de la Tercera Internacional, el Partido Comunista de España, a partir del año 1932, no antes, el PC se funda en 1921, y entre el 21 y el 32 tiene una idea de España centralista, pero a partir de la Secretaría General de José Díaz en el 32, el PC empieza a defender el derecho a la secesión de Cataluña, País Vasco y Galicia por imperativo, por mandato de la Comintern, de la Tercera Internacional, que tenía su sede en Moscú, que realmente era un servicio exterior de la Unión Soviética, y realmente el PC fue en los años 30 el partido que con más ahínco defendió eso. Ni siquiera el Partido Nacionalista Vasco ni Esquerra Republicana de Cataluña llegaron a los extremos de defender la autodeterminación que defendía el PC. Es con la Guerra Civil cuando el PC cambia de discurso, tiene un discurso más patriótico, José Díaz, Vicente Uribe, la Pasionaria tienen un discurso más patriótico, pero realmente dejan aparcada la cuestión de la autodeterminación. Realmente el PC, salvo honrosas excepciones, no se ha movido de esa posición nunca. Y claro, lo que ocurre es que todos los partidos de la izquierda comunista en el cómputo de Gustavo Bueno, de quinta generación de las izquierdas políticamente definidas, porque el comunismo se puede decir de muchas maneras. Si nos vamos a la historia del pasado, puedes encontrar ideas comunistas y socialistas en Esparta, en Platón, incluso en la idea de propiedad de Aristóteles, en el cristianismo, en otras latitudes del mundo pues también, e incluso en el Renacimiento, con Tomás Moro, con las reducciones jesuíticas en el sur de Brasil, en Uruguay, Paraguay y el norte de Argentina. Y luego pues también tienes la izquierda asiática, el maoísmo, que tiene una idea de comunismo que viene del marxismo-leninismo, pero que por influencia confuciana cultural es distinta, diferente a la idea de comunismo que tuvieron los soviéticos, que tuvieron los rusos. Pues bien, el gran problema que ha tenido el PC en España es que ha sido un partido prácticamente sin personalidad propia y que se ha limitado a obedecer a la Unión Soviética, también porque no había medios en España para que hubiese una fuerza marxista de otra manera. Y luego cuando la Comintern desaparece en el año 43, en plena Segunda Guerra Mundial, sin embargo, tanto el PC como el resto de partidos comunistas que se escinden del PC, empieza una serie de diáspora de pequeños partidos comunistas que empiezan a luchar contra el franquismo, que luego la democracia pues se multiplican bastante más, hasta ahora siguen defendiendo esas erróneas ideas. Nosotros en Vanguardia Española, que no es más que la facción española de un proyecto mayor, un proyecto iberófono, del que va a ir mi próximo libro, donde se va a exponer, nosotros defendemos, digamos, impugnar toda esa tradición comunista que entiende que el modelo de Estado socialista que se debe implantar es un modelo que está completamente alejado al que se defendían en los textos de Marx, Engels e incluso el propio Lenin para Europa Occidental. Lenin no reconoce que la autodeterminación tenga que aplicarse en Europa Occidental porque aquí las revoluciones burguesas se habían realizado. Aquí, pues, la guerra de independencia, el trienio liberal, etc. Y Marx y Engels, el modelo de Estado que tenían era centralista, era de tipo jacobino. Así que nosotros lo que hacemos es reivindicar eso. Sí. Y eso sería una república presidencialista. Y se podría decir, hablabas ahora de la influencia confuciana en el comunismo chino. Sí. Sería un socialismo, o sea, o incluso un comunismo con características españolas o hispanas, o entonces sí. Y eso es lo que falta, ¿no? Al menos en España. Nosotros somos partidarios de que ya se dan las condiciones adecuadas para construir un marxismo adaptado a la idiosincrasia cultural e histórica de España.
Eso no ha ocurrido nunca por una serie de cuestiones que yo, por ejemplo, analizo en mi segundo libro, El marxismo y la cuestión nacional española, y nosotros consideramos que, siendo fieles a la tradición marxista, que tiene 180 años de existencia, al mismo tiempo esa tradición se tiene que adaptar a una idiosincrasia cultural muy particular que es la española. Y esa idiosincrasia cultural es católica. Católica no ya solo en el sentido de fe, yo soy ateo, pero en Vanguardia Española hay gente católica afiliada, militando, sino en un sentido de cultura, en un sentido de cultura católica. El catolicismo es una religión que ha logrado, a través de la Iglesia, conferir una serie de esferas culturales, Portugal es igual en este sentido, en las cuales la idea de comunidad, la idea de propiedad, la idea de relación entre los hombres y la idea incluso de amistad o la idea de trabajo son muy particulares, distintas al del resto del mundo. A la protestante, por ejemplo. A la protestante, por ejemplo, pero también a la ortodoxa. La idea de nación que tienen los ortodoxos, que es de base étnica, no puede ser aplicable a un país católico y tampoco protestante. Y bueno, pues como tampoco somos musulmanes, ni tampoco somos budistas, ni confucianos, nosotros entendemos que, siguiendo al marxista italiano Domenico Losurdo, el marxismo solo ha triunfado en aquellas naciones donde se ha hecho profundamente nacional. ¿Y qué es hacerse profundamente nacional? Pues es el momento en el cual el materialismo histórico, la filosofía de Marx, se adapta a las tradiciones y costumbres antropológicas, históricas, sociológicas e incluso filosóficas del país donde se quiere realizar la revolución. En aquellos países donde ello ha ocurrido, la revolución ha triunfado y ha tenido éxito. China, país confuciano, Vietnam, país budista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros consideramos que eso es lo que falta, pero que se dan las condiciones para poder hacerlo. Por eso, para cortar el camino, nosotros lo que proponemos es fusionar el materialismo histórico de Marx con aquellas doctrinas que desde el propio suelo español hayan podido absorber esa tradición propia filosófica sin dejar de estar abiertas al mundo y con la que se pueden tener puntos de conexión. La más potente ahora mismo es la del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que se podría decir, por analogía, lo digo más que nada, que es como el Hegel español o el Hegel hispánico. Entonces nosotros consideramos que la fusión nuclear filosófica entre el materialismo histórico de Marx y el materialismo filosófico de Bueno, abierto a otras tendencias, abierto a otras ideas, puede dar un núcleo atómico doctrinal tremendamente potente, tremendamente poderoso a nivel de crítica filosófica, de análisis de la realidad y también de práctica política, que nosotros llamamos materialismo político, y que entendemos que ese materialismo político aplicado al mundo hispánico y por extensión iberófono, e insisto, abierto a absorber más ideas, pues puede ser una herramienta adecuada para que los trabajadores de las naciones iberófonas puedan construir una civilización socialista que pueda plantar cara, además de ser alternativa a otras, como la China, la rusa, etcétera, que ellos sigan su camino y les respetamos, que sea sobre todo alternativa a la hegemonía de 2 siglos que el modo de producción capitalista impulsado por imperios anglosajones, primero el británico y después el estadounidense, ha logrado establecer prácticamente a escala universal. Y entendemos que ese proyecto socialista civilizatorio, teniendo en cuenta que el chino también es un proyecto socialista civilizatorio, los chinos no se conciben a sí mismos como un Estado-nación solamente. Ellos se ven como un Estado-civilización. Ellos se ven a sí mismos como una civilización, la más antigua del planeta, incluso, desde hace 5.000 años. Pues bien, nosotros consideramos que la iberofonía, que es el conjunto de naciones que en los 5 continentes hablan portugués y español, que son las 2 únicas lenguas universales habladas por cientos de millones de personas, que son a grandes rasgos mutuamente comprensibles, ese es un espacio geopolítico y civilizatorio que, unificado, respetando la idiosincrasia de cada nación, su soberanía política, etcétera, tanto en el contexto de la Unión Europea, respecto de España y Portugal, ¿no?, que nos hemos quedado sin industria desde que entramos en la Comunidad Económica Europea,
En el contexto de África, donde la Iberoáfrica, que habla portugués y español, puede ser, digamos, una vanguardia contra el neocolonialismo que se quiere hacer en el continente. Y luego está, sobre todo, Iberoamérica, que es la América que habla español, y el Brasil, el patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica. Más otros pueblos que están en otros continentes, Timor Oriental en Asia, las poblaciones que hablan portugués y español en la India, en Filipinas, en Macao, incluso en Oceanía, Palaos, Micronesia, etcétera. Nosotros entendemos que un proyecto civilizatorio que abarque a 861 millones de trabajadores en los 5 continentes asestaría un golpe geopolítico histórico a la hegemonía de ese capitalismo anglo-germánico protestante, que es el que verdaderamente ha impulsado este modo de producción, porque nosotros desde el materialismo político, y ya con esto termino de responderte, entendemos que los modos de producción históricos, sea el capitalismo, el feudalismo, etcétera, son impulsados siempre a través de una triple dialéctica, la de clases, la de estados y la de imperios. Y solo a través de esa triple dialéctica de clases, estados e imperios se puede acabar con el imperialismo anglo-germánico protestante depredador que el modo de producción capitalista lleva impulsando en el mundo desde finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Y ese es el proyecto, básicamente. Entonces, ¿qué quedaría de Europa tal y como la conocemos ahora? O sea, de la Unión Europea, de esto, o sea, de todo lo que, por ejemplo, la parte... Una que a mí me es bastante cara es la posibilidad de... Yo cuando llegué a España todavía tuve que hacer un número de identificación de extranjero, tuve que hacer una cola de la hostia ahí junto con magrebilles y no sé cuánto. Un día perdí para hacerme un número. Luego el año siguiente o 2000 o por ahí ya... O sea, y esto... ya pasé a ser un ciudadano, un europeo en Barcelona, en España. Y luego cuando vine aquí a Alemania, lo mismo. Y créeme, o sea, ha facilitado la movilidad de los europeos en el espacio. Es una cosa que me daría mucha pena que se perdiera, sinceramente. Yo conozco a algunos ingleses que vivían aquí en Alemania y viven, y que de repente ahora tienen un fastidio con un montón de burocracias que no tenían después del Brexit. ¿Qué quedaría de la Unión Europea o qué quedará incluso en tu pronóstico de lo que va a pasar en próximos tiempos? Bueno, yo realmente no sé lo que va a pasar en los próximos tiempos, pero lo que... Dime qué es de tu propuesta, de la propuesta de la vanguardia española. Incluso luego tengo aquí varias otras preguntas sobre vuestra parte ideológica, pero de Europa, ¿qué es lo que quedaría de Unión Europea? Bueno, nosotros partimos de la base de que Europa, al igual que decía Bismarck, canciller alemán, que es donde te encuentras, es un concepto geográfico. La idea de una Europa unificada es realmente un proyecto alemán, más que nada. Y particularmente quien más cerca ha estado de realizar ese proyecto alemán de unificación fue el Tercer Reich de Adolf Hitler, siendo la Unión Europea un cuarto Reich que todavía no tiene la intensidad imperial como para poder imponer algo más de lo que ha puesto, porque digamos, está vigilado por la hegemonía estadounidense. Respecto a la pregunta práctica que me comentas, pues mira, siempre caben alternativas como acuerdos bilaterales con estados o trilaterales con estados que puedan permitir esa movilidad, y que, por ejemplo, algunos estados, por ejemplo España, en vez de basarse en el establecimiento de ciudadanía y de residencia en el ius sanguinis, se base en el ius solis, que es, por ejemplo, como se hace en Argentina. Yo he vivido en Argentina año y medio y la verdad es que la residencia allá y el establecimiento es bastante sencillo porque se basa en el ius solis, es decir, la naturalización no tiene que puede hacerse simplemente con llegar al país y establecerte, pues, de trabajar un tiempo, etcétera, y poco más. Entonces siempre hay alternativas que el derecho público y el derecho privado te puede permitir. Pero también pensemos en la potencialidad que puede tener que
ese libre establecimiento que tú has podido tener en la Unión Europea, que es un conjunto de estados en el que cada cual mira por sus intereses y que abarca unos 500 millones de personas en solo un continente, más territorios de ultramar y colonias que puedan tener pues Holanda, o el Reino Unido, Francia, pues bueno, el Reino Unido ya no, pero Francia y Holanda sobre todo. Imagínate la potencialidad que eso tendría cuando pudieras hacerlo en 5 continentes y a una escala iberófona, con 861 millones de personas. Evidentemente se trata de una escala mucho mayor que económicamente tiene el problema que no tiene el grado de desarrollo que puedan tener los estados de la Unión Europea. Pero hay que entender por qué no existe ese grado de desarrollo económico. Y ese grado de desarrollo económico, como dice Marcelo Gullo en sus obras, se debe, entre otras cosas, al grado de subordinación política, económica y geopolítica de estados como los iberoamericanos o los iberoafricanos. Incluso en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la deuda externa de estos países. Te pongo un ejemplo. Tanto Portugal como Alemania como España son miembros de la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Y son estados acreedores de deuda, aunque también tenemos deuda externa, ¿vale? Pero cuando un estado deudor de deuda externa a la OCDE pide un préstamo que la OCDE le presta, el deudor al acreedor constantemente tiene que devolverle el triple de lo que le han entregado. Para que lo entendamos más simplemente, por cada dólar estadounidense, que la OCDE, los acreedores, le entregan a un estado deudor, normalmente africanos o iberoamericanos, el deudor le tiene que entregar $3 a cambio. Y eso implica una situación de perpetuo endeudamiento de estados que impide que estos se puedan desarrollar a nivel industrial, científico y tecnológico. Pero claro, es que dentro de la propia Unión Europea, los famosos PIGS, es decir, Portugal, Italia, Grecia, España, a veces se incluye Irlanda, son estados que a cambio de ayudas públicas que vienen de Estrasburgo y de Bruselas, como el Fondo de Cohesión, los fondos para ayuda del campo, los fondos de ayuda para el repoblamiento de tierras que se están despoblando, etcétera, a cambio de eso han tenido que renunciar a un posible desarrollo industrial. Y esto ha implicado liberalización de empresas. Por ejemplo, nosotros tenemos bastante estudiado, tenemos un artículo en La Razón Comunista firmado por Alicia Melchor Herrera, donde se estudió el proceso de liberalización de más de 50 empresas estatales que el franquismo había organizado, más la destrucción del Instituto Nacional de Industria, que era de planificación económica, para poder básicamente liberalizar nuestra economía y que dejara de tener peso industrial. A inicios de la década de los 70, España estaba entre las 15 mayores potencias industriales del mundo, entre las 10 primeras potencias industriales del mundo. Después de este proceso industrializador, por una serie de inercias económicas, en los 80 seguimos estando en esa posición, pero actualmente nuestra industria es mínima y básicamente estamos supeditados económicamente nosotros, y también los portugueses y los griegos y los italianos en menor medida, pero porque están en el G7, pero ahí están las grandes desigualdades económicas entre el norte de Italia y el sur, a Alemania y a los llamados frugales. Los frugales, que son el Benelux y los países escandinavos. Y también incluso Estonia y Letonia, que consideran que los estados del sur, los PIGS, básicamente somos unos vagos que no trabajamos, cosa que es falsa, porque España, por ejemplo, tiene unas jornadas laborales mucho más grandes que las alemanas. Lo que pasa es que apenas producimos valor añadido porque no tenemos industria pesada y la industria es poder geopolítico. Pues la cuestión es que, bueno, vale, sí, la gente tiene simplemente con su documento nacional de identidad puede asentarse en cualquier lugar de la Unión Europea, y de la misma manera en que un estudiante universitario se puede ir de Erasmus a cualquier país de Europa, pues a tener mucho sexo y a drogarse de una manera apasionada. Pero más allá de eso, luego cuando vuelve a su país, ¿qué tiene? No va a tener el nivel de vida que tienen en Alemania o que tienen en Holanda,
entre comillas, porque también hay pobreza en Alemania, es decir, hay mucha población en Alemania que jubilados que con pensiones no contributivas no les llega para pagar sus gastos y tienen incluso que seguir trabajando en negro. Esto pasa en Alemania desde los años 90 y pasa en bastante población de la Alemania oriental, no reunificada, sino anexada. Eso fue lo que hizo la Alemania federal con la Alemania democrática. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo entiendo que se pueda echar de menos eso, pero cabe la posibilidad de realizar acuerdos con Estados europeos de amistad y cooperación y que a nivel de fuerza laboral y de estudiantado se pueda seguir teniendo eso, no con todos, sino con algunos, y cabe la posibilidad de asentamientos basados en el jus solis y en el jus sanguinis. Pero pensemos que nosotros no podemos ser económicamente independientes ni políticamente soberanos mientras estemos en una Unión Europea donde nuestra industria se ha destrozado y donde la poca industria que tenemos está supeditada, por ejemplo, a las subvenciones que vienen de Bruselas de cara a cuestiones ecológicas, por ejemplo, la energía verde. España está desmantelando todas sus presas y sus centrales nucleares siguiendo la política de la Agenda 2030 y de la ecología impulsada de la ONU y desde la Unión Europea. Mientras que los alemanes, y tú lo sabes porque estás allí, están constantemente abriendo centrales nucleares. Entre otras cosas porque, bueno, como dicen en Juego de Tronos, winter is coming, y como Rusia les puede cortar el gas, pues necesitan electricidad para poder calentarse en Alemania. Sí, pero yo diría que esa es por esa razón, o sea, porque desde el gobierno, especialmente desde los verdes, el plan es desindustrializar. Sí, pero una cosa es lo que digan los verdes y otra cosa es lo que haga el SPD, otra cosa es lo que hagan los socialdemócratas. Y a Alemania no le conviene desindustrializarse. O sea, Alemania está llevando muchas de sus fábricas, está abriendo fábricas en China, está abriendo fábricas en el sudeste asiático. Sí, pero Santiago, eso ya nos llevaría a otros temas que son más geopolíticos, que tienen que ver con Europa. Pero, ¿quién te ha dicho que los políticos, este gobierno está para defender los intereses de Alemania? Tú sabes que, por ejemplo, ya están desde... Incluso salió ayer o anteayer un estudio, un informe del centro que están en Múnich, un centro de investigación económica, y han dicho, vosotros que jamás no pueden hacer lo que ponerse ya a hostilizar ahora a China, porque Alemania está más dependiente de China, por ejemplo, en baterías y litio, que de Rusia con gas. Pero ya hay muchas movimentaciones, por ejemplo, de la ministra de Exteriores, del líder parlamentar de los liberales, a exigir que se hagan sanciones iguales de Rusia si China interviene en Taiwán. O sea, el plan es muy macabro. O sea, de esta crisis, yo creo que el país que está saliendo peor es Alemania. Seguramente. Pero Alemania tiene una serie de, como tú bien has dicho, de contradicciones que a nivel geopolítico que son muy difíciles de organizar. Alemania tiene que comprar en rublos el gas a Rusia. Alemania tiene que tener una buena relación con China para que el proyecto de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, pueda pasar por Alemania, y necesita que Alemania esté boyante y estable para que eso sea así, porque serían muchos ingresos para los alemanes llevar sus productos a China. Evidentemente es un mercado mucho más que emergente, pero al mismo tiempo tienen que obedecer a lo que le dicen de Washington. O sea, Alemania no es un estado bastante más soberano que España y que Portugal, pero menos soberano que Estados Unidos. Alemania es el país de la Unión Europea con mayor despliegue de tropas estadounidenses en su suelo. Y las mayores bases militares estadounidenses fuera de territorio de Estados Unidos en Europa están en Alemania. Entre ellas la base de Ramstein. Y bueno, sí, Alemania tiene un problema porque la situación a la que se puede enfrentar su población en los próximos años
puede ir en contra de los planes y programas de su clase dirigente de cara a convertirse en el hegemón que organiza imperialmente la Unión Europea. ¿Por qué? También, pues porque a Estados Unidos tampoco le conviene que Alemania pues vuelva a ser el poder que fue. Y porque tampoco quiere Estados Unidos que Alemania y Rusia, estén geopolíticamente cercanos. A Estados Unidos no le interesa cualquier posible, vamos a decirlo así, cualquier posible relación cordial entre Berlín, Moscú y Pekín. Sería algo que en absoluto le convendría a los intereses del mundo anglosajón. Pero eso no obsta para que los intereses, y por eso hablamos nosotros de dialéctica de estados también y de imperios, además de clases, que los intereses geopolíticos de Alemania choquen, por ejemplo, claramente con los intereses geopolíticos de España. El problema es que la clase dirigente española pues está tremendamente subordinada a Alemania en muchas cuestiones. No tenemos más que pensar en la reforma. Esto en época de Zapatero ocurrió. La reforma express que se hizo en el Congreso de los Diputados español cuando tanto PP como PSOE, sin consultar a la ciudadanía, reformaron el artículo 135 de la Constitución para ajustar los presupuestos generales del Estado a la deuda externa con el Banco Central Europeo. Ajuste que, sin embargo, pues nunca se realiza de bien del todo, pues porque no tenemos músculo económico para poder ajustarlo. Primero. Segundo, porque las consecuencias de la crisis del 2007-2008 todavía las seguimos padeciendo todos los países. Y tercero, porque yo creo que los efectos económicos y sociales de la pandemia de la COVID-19 que estamos viviendo, pues son el preludio de una posible recesión, si no estamos en recesión ya, que se pueda vivir en muchos países. Y evidentemente los países que tengan peor músculo económico lo van a pasar peor. Vale, de vuestro programa, o sea, vuestra inspiración es Marx, Engels, pero el mismo manifiesto comunista, o sea, es más que nada una inspiración. Vosotros, por ejemplo, en Vanguardia Española, sois por la propiedad privada, según he entendido, ¿no? Mira, hoy se estrena un vídeo en mi canal sobre precisamente cómo defiende Marx la propiedad privada personal. Es decir, nosotros no estamos en contra de la propiedad privada personal que el trabajador haya adquirido con el fruto del sudor de su frente, con su salario. Tu casa es tu casa, tu coche es tu coche, tus calzoncillos son tus calzoncillos, tus CDs de música y tus libros son tuyos, etc. Nosotros lo que queremos es superar la relación social de producción llamada capital. ¿Qué es el capital? El capital no es más que valor económico que se revaloriza a sí mismo a través de un proceso en el cual hay una clase, la burguesía, los capitalistas, que son propietarios de los medios de producción de la riqueza social, mientras que hay otra clase, los trabajadores, que son los que realmente generan la riqueza, pero los medios a través de los cuales generan esa riqueza legalmente no son suyos. Son de la clase capitalista protegidos por el Estado. ¿Qué defendemos nosotros? Superar esa relación social para que la producción, que el capitalismo ya es social en sí, permita una apropiación del excedente de producción de esa misma producción que sea colectivo, que se haga a través del Estado. Y eso es totalmente congruente con el Manifiesto Comunista, porque el Manifiesto Comunista y en textos posteriores de Marx y Engels se defiende esto. Nosotros no consideramos, eso sí, que pueda haber empresas privadas que no se puedan utilizar, si son potentes, para el fin de la construcción del socialismo. Es decir, nosotros no consideramos que la vía china, por ejemplo, sea incompatible con lo que nosotros defendemos. Entre otras cosas, porque el socialismo, tal y como lo entiende Marx, no es un anticapitalismo, sino que es un periodo de transición entre un modo de producción, el capitalista, y un modo de producción nuevo, el comunista, en el cual ya no haya ni burguesía ni proletariado. Es decir, que esas dos clases, que son antagónicas, pero que al mismo tiempo son mutuamente dependientes la una de la otra, porque el obrero necesita a los capitalistas para trabajar en empresas
y los capitalistas necesitan obreros para revalorizar capital, para generar valor y por tanto plusvalor, es decir, esa parte del valor que producen de más los trabajadores y que no se les remunera, que es una cantidad mayor que el salario que reciben y que legalmente pertenece a los empresarios capitalistas, aunque luego estos, a través de los impuestos, pues pagan al Estado cosas o tengan que mantener las industrias. Y esta revalorización del capital, por cierto, se ajusta en base a la competencia interempresarial en el capitalismo y al tiempo de trabajo socialmente necesario que establece esa misma competencia interempresarial. Esto que te estoy diciendo es marxismo puro y duro. Pues nosotros entendemos que si una empresa privada, por ejemplo, controlada por sus trabajadores, en el cual los trabajadores, además de trabajar, sean accionistas y puedan tener una empresa competitiva a escala nacional e internacional, eso es perfectamente compatible con nuestros fines. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que, uno, el socialismo solo puede entenderse como transición entre el capitalismo y el comunismo si es entendido como la fase anterior del modo de producción comunista. Porque hay otras propuestas que son socialistas, en la historia han existido, y que no son marxistas, que entienden el socialismo como un fin, mientras que nosotros entendemos que el socialismo es un medio. Porque si se entiende el socialismo como un fin, este se queda en un mero capitalismo de Estado o en un mero estado del bienestar, sea de corte socialdemócrata o sea de corte fascista, me da exactamente igual. Y hay que decir aquí que la tercera vía, o tercera, pues bueno, tercera posición creo que es un nombre más correcto, pero la tercera vía era tanto la de Mussolini como luego la de Tony Blair, aunque no tuvieran nada que ver, pero luego en lo socioeconómico se conectaban. Que habría que hablar un poco de la influencia que tuvo Tony Blair y Anthony Giddens en la socialdemocracia europea posterior a la caída de la Unión Soviética. Pero bueno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, desde el materialismo político que nosotros defendemos, dialéctica de clases, estados e imperios. Para poder superar el modo de producción capitalista, nuestros estados deben, en términos de Marx, desarrollar sus fuerzas productivas de igual manera o de manera superior a como lo han hecho y lo hacen los estados capitalistas más avanzados. Nosotros entendemos que esa lección, que también tiene su impacto geopolítico, la tuvo muy en cuenta Stalin cuando realizó los planes quinquenales y la industrialización acelerada y forzosa de la URSS, que, como todo el mundo sabe, convirtió un país de arados y semi-industrial en una potencia nuclear y espacial. Pues lo mismo está haciendo ahora China. Lo mismo está haciendo ahora China con respecto de Estados Unidos, incluso de una manera mucho más contundente a nivel económico, tecnocientífico, industrial y geopolítico de lo que lo pudo hacer incluso, con todas sus dificultades, la Unión Soviética en el siglo pasado. La Unión Soviética de Stalin sobre todo, porque Khrushchev y Brezhnev, etcétera, lo que hicieron fue vivir de la inercia de lo que Stalin hizo y poco más. Pero en todo caso, y por eso un proyecto iberófono de carácter universal que atente directamente contra los puntos más hegemónicos de Estados Unidos, y aquí la población hispana de Estados Unidos jugaría un gran papel. Nosotros entendemos que hay que superar en desarrollo de fuerzas productivas al capitalismo anglosajón, hay que unificar un proyecto de escala y de impacto universal, porque solo así puede tener impacto universal el fin del modo de producción capitalista. Y tercero, nosotros entendemos que incluso el comunismo tendrá que absorber las mejores características del modo de producción capitalista para poder avanzar. El comunismo y el socialismo. ¿Cuáles son esas características? La universalización de derechos y el desarrollo tecnocientífico. Nosotros no somos anticapitalistas porque Marx no lo era. Somos postcapitalistas. Y en todo caso, el socialismo que nosotros defendemos sería un camino hacia la anulación por superación del capitalismo del cual tenemos que partir para construir el socialismo. Así que esa es la idea, básicamente. ¿Tú entiendes que haya mucha gente que le infunde miedo a un regreso siquiera de la idea de un nuevo comunismo? Y que, por ejemplo, por ende, que China se convierta en la primera potencia porque tienen todavía la idea de que el comunismo fueron las deportaciones, el Holodomor, la experiencia del socialismo real de Unión Soviética, del maoísmo, del
revolución cultural. ¿Tú entiendes que haya mucha gente con muchas dudas en relación a las ideas utópicas cuando llegan a un proceso dogmático y que pueda traernos de vuelta los peores tiempos de esa experiencia? ¿Cómo ves esto? Y cómo tú planteas que vuestra idea de comunismo del siglo XXI, incluso en vuestro programa he visto que había un apartado del cibertecnología comunista, algo así, vosotros habías hablado de ese tema tecnológico. ¿Cómo me podrías a mí tranquilizarme sobre una nueva idea de comunismo? Bien, en primer lugar, te diría que el Holodomor es leyenda negra antisoviética y anticomunista. Hay investigaciones como las de Grover Furr o las de Anselmo Santos o las de Domenico Lo Surdo que niegan el supuesto genocidio en Ucrania, ¿no? Eso fue una hambruna que encima fue la propia Unión Soviética la que palió en un momento dado. Pero que digamos que los posteriores seguidores de Stepan Bandera, incluso los que actualmente quedan, pues lo enarbolan como una demostración pues del poder tiránico de Stalin en su momento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si nosotros fuéramos dogmáticos sectarios, no estaríamos diciendo que habría que absorber ideas culturalmente católicas. La idea de propiedad privada católica, por ejemplo, es mucho más potente y mucho más enriquecedora que la protestante, porque la idea de propiedad privada católica entiende que lo tuyo es tuyo y que en caso de necesidad el bien común se tiene que poner a disposición del bien común. Eso en el individualismo extremo protestante no puede darse. Nosotros no queremos en ningún momento calcar y copiar lo que hizo la Unión Soviética. Es más, nosotros somos hipercríticos con cualquier partido que se llame a sí mismo comunista, en el sentido de quinta generación, que quiera repetir de principio a fin lo que hizo la URSS. De hecho, si nosotros somos tan críticos con la aplicación del derecho de autodeterminación en España, Cataluña, País Vasco y Galicia, y nos negamos a que se aplique ese privilegio de secesión realmente, y defendemos el modelo de Estado que defendemos, es porque no queremos en absoluto repetir lo que fue el Partido Comunista de España, ni queremos en absoluto repetir la nefasta política que sobre la cuestión nacional hizo la Unión Soviética incluso para sí misma, porque el derecho de autodeterminación aplicada a la propia Unión Soviética fue lo que la hundió. Entonces, nosotros nos negamos... Ese es un tema interesante, Santiago, porque en algún momento creo que he escuchado ahí un vídeo tuyo en YouTube que hablabas del tema de Georgia, de Kazajistán, de esos países de los Bálticos y de la disolución de la Unión Soviética. Todo empezó con la idea esa de descentralizar, o sea que eso podría pasar a menor escala, pero también en España, si empezarais en un estado federal o en el mismo estado de autonomías que tenéis, si pudiera... mira, nosotros consideramos el federalismo es el caballo de Troya del separatismo. Marx, Engels y el propio Lenin veían el federalismo solo como un progreso si se partía de una situación previa de corte, digamos, medieval o de antiguo régimen a una república unitaria de tipo obrero. Pero España no es una monarquía de tipo antiguo régimen, es una monarquía parlamentaria constitucional con un nivel de descentralización administrativa entre sus comunidades autónomas tremendamente alto, y bicameral encima. Claro, donde además, si tú te lees el título octavo de la Constitución española, el grado de descentralización entre competencias estatales y autonómicas puede ser incluso mayor del que hay. Porque cada autonomía casi que funciona como un pequeño microestado donde incluso tiene sus delegaciones internacionales y sus, entre comillas, embajadas. La gente que pueda tener temor de que nosotros queramos reconstruir la URSS y cosas así, que se olvide.
nosotros entendemos que en el cómputo de las izquierdas políticamente definidas que han existido en la historia, que según Gustavo Bueno han sido 6 de momento, los jacobinos, los liberales, los anarquistas, los socialdemócratas, los comunistas de tipo bolchevique y la izquierda asiática, el maoísmo, que se desarrolla, como ya te he dicho, en una cultura confuciana distinta a las culturas greco-romanas judeocristianas donde las otras izquierdas se han desarrollado, pues son izquierdas diferentes y que chocan entre sí incluso a muerte. Incluso el comunismo chino y el comunismo asiático soviético han chocado, desde épocas incluso en que la Comintern le decía a los comunistas chinos que defendieran la autodeterminación del Tíbet o de Xinjiang y de Mongolia Interior. Evidentemente los chinos y Mao se negaron a eso, con buen tino. Por ellos están donde están y el Partido Comunista de España está donde está. Y la cuestión es que luego hay que recordar en los años 60, pues el conflicto chino-soviético en la frontera con Manchuria, que fue prácticamente una guerra entre la URSS y China, o cómo a nivel geopolítico China se acercó a Estados Unidos para que, esto es un tema que ahora está de moda, pues la integridad territorial china y la cuestión de Taiwán pudiera resolverse mientras evitaban una excesiva influencia soviética en su territorio, porque a juicio de los chinos, Rusia, y la URSS era heredera imperial de Rusia, porque entre la Unión Soviética y Rusia, y la Rusia zarista, hubo ruptura por la revolución. Pero a nivel geopolítico también hubo continuidades. Es decir, la Unión Soviética actuó como un imperio, y no pasa nada por decirlo, a la hora de actuar en política exterior. Claro, esto que yo digo, a muchos comunistas vulgares les suena a anatema y a herejía, pero básicamente porque son subnormales profundos. Porque un imperio, no hay que confundir la categoría de imperio con la categoría de imperialismo de Lenin, que es una categoría muy particular y que es básicamente la categoría de la fase del colonialismo industrial en proceso de crecimiento armamentístico que se da antes de la Primera Guerra Mundial y desde el año 1870. Pero los imperios han existido siempre, y los imperios no son más que un conjunto de orden geopolítico donde un estado o una metrópoli maneja a otra serie de sociedades políticas según sus intereses y los organiza o bien siguiendo un modelo depredador o bien siguiendo un modelo generador. Y esto, cuidado, que también con matices, porque los imperios pueden tanto depredar recursos y población como generar instituciones, todo a la vez. La cuestión es que nosotros consideramos que hay que construir una nueva izquierda políticamente definida, que tampoco tiene por qué llamarse izquierda a sí misma, porque el eje izquierda-derecha después del siglo XX está políticamente tocadísimo, o sea, ya prácticamente no te sirve, no explica la realidad del mundo, no te sirve para entender la idiosincrasia de los países. Si tú tratas de entender el Islam desde la izquierda y la derecha, no lo vas a entender. Si tú tratas de entender la geopolítica china desde categorías de izquierda y derecha occidentales, europeas, no lo vas a entender. Y si tú tratas de entender a la actual Rusia desde las categorías de Europa occidental, de izquierda y derecha, no lo vas a entender. Incluso, te digo más, si tú tratas de entender a Estados Unidos, al Partido Demócrata y al Partido Republicano desde el prisma izquierda-derecha europeo-occidental, tampoco vas a poder entender la política estadounidense. ¿Por qué? Porque, bueno, se da la circunstancia de que es el Partido Demócrata el partido que tiene una vocación más, en política exterior, quiero decir, más agresiva y más depredadora e imperialista de Estados Unidos. Mientras que Trump, que muchos se pensaban que era la extrema derecha de la extrema derecha, no metió durante su mandato al país en ningún conflicto bélico internacional. Incluso ha sido el primer mandatario estadounidense que ha negociado con Corea del Norte un acuerdo pacífico. Y sí. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la gente tiene que entender que nosotros no buscamos reproducir un proceso, el de la izquierda comunista bolchevique del siglo XX, de corte soviético, que nosotros criticamos profundamente. Si lo defendemos es solo a nivel histórico, no a nivel político, porque a nivel político no se puede defender un proyecto que ya no existe. Y que en todo caso, nosotros consideramos que el socialismo que haya que construir tiene que partir de preceptos antropológicos y culturales que no son los de la Rusia de credo ortodoxo y de nacionalismo étnico típico
sobre la cual los bolcheviques construyeron su proyecto político. Ahí me gustaría preguntarte unas cuantas cosas. Tú has hablado ya anteriormente que te sientes, aunque seas ateo, te sientes católico cultural. Yo tengo un camarada mío también, portugués, que me hablaba de esto. Él me decía, mira, ¿quién dice que es culturalmente ortodoxo cultural? Es Lukashenko, de Bielorrusia. Porque claro, es un soviético, entonces es ateo, pero se siente cultural, ortodoxo cultural. Y entonces amigo mío me decía que se siente católico cultural porque estuvo en los curas y aprendió muchas cosas y siente que, y entonces da educación católica a su hija. Y esto tiene que ver con nuestros pueblos, con los portugueses, con los españoles, y tiene que ver también con los países iberófonos. Y entonces, eso es una cosa. Por ejemplo, ahora cuando buscaba aquí unas fotos tuyas para hacer aquí cosa de la capa, la portada del vídeo, ya verás la portada del vídeo, es para joder, para fastidiar a la gente, a izquierdas y a derechas. Encontré una fotografía que salías con el Papa. Sí. Ahí dado la mano al actual Papa, Francisco. Sí. Y en otra fotografía que salía ahí estaba Evo Morales. Me has dicho ahora en privado que era la misma cita, o sea, fue el mismo evento. Sí. Y también me recordó que cuando estuvo el Papa en Bolivia, unos indígenas se le dieron así un martillo con Cristo, con un crucifijo, y esto escandalizó a mucha gente aquí en Europa, la derecha y tal, católica, jamás comunismo y tal. Claro. Pero en Latinoamérica la gente ve la cosa distinta. O sea, que el comunismo, o sea, siempre hubo ahí un catolicismo, cristianismo de combate muy procomunista. Aquí en Europa solamente en Nordirlanda puede que los católicos de Nordirlanda, me acuerdo, por ejemplo, hacer una sesión de fotos en Barcelona de los hinchas del Celtic. Había un chaval con un crucifijo y la hoz y el martillo, y tenía mucho orgullo que era comunista y que era católico. Y estas son cosas que en España la derechona están muy apegados a clichés. ¿Dónde está esta idea de cristianismo, el bien común? Hemos hablado aquí del bien común, incluso literalmente bien común. Si tú fueras a definir un bien comunista, ¿no? Tendría que ser un bien comunista. Está ya dentro de la doctrina de los doctores de la Iglesia desde la Edad Media, la idea de bien común. Entonces, bueno, es una idea pre-marxista. En la misma Biblia, en mi próximo libro, Iberofonía y Socialismo, cito y pongo como bibliografía en el texto, al inicio del libro, pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento sobre la idea de bien común prácticamente socialista que puedes encontrar en los textos sagrados, ¿no? Digamos que la Iglesia Católica tiene varias ramas, tiene distintas intensidades, si se quiere, ¿no? Tienes la teología de la liberación, tienes la teología del pueblo, que es distinta, pero tiene elementos comunes. Fue muy popular entre los curas villeros en Buenos Aires, en Argentina, antes del golpe del año 76. Y luego tienes la doctrina social de la Iglesia, y yo esto lo digo abiertamente, que por mucho que pueda fastidiar a algún católico, es una doctrina socialista. Sí. Es una doctrina socialista. Sí. Otra cuestión es qué tipo de socialismo se puede derivar de esa doctrina. Hay gente que habla del distributismo, pero a mi juicio el distributismo no es una doctrina económica muy desarrollada como pueda ser la marxista o la liberal. Es simplemente una propuesta en la cual se quiere volver a una suerte de sociedad de pequeños propietarios agrícolas con un poquito de industria. Pero bueno, eso es una suerte de volver al siglo XVII, donde ya no es viable. Pero la cuestión para mí importante es que yo soy culturalmente católico. Yo he nacido en un contexto cultural católico.
he ido a un colegio de curas durante 12 años. Aunque mi prima, por ejemplo, que es casi mi hermana, pues estudia en un colegio público y también tiene una educación católica. Los dos estamos bautizados, los dos hemos hecho la comunión, no hemos hecho nada más de eso, pero lo hemos hecho. Luego, además, yo me llamo Santiago. Santiago es el patrón de España, que está la ciudad de Santiago de Compostela, donde termina el Camino de Santiago. Otra cuestión es que historiográficamente Santiago, el apóstol, supuestamente nunca entró en la península ibérica. Hay historiadores que opinan que en Santiago de Compostela está enterrado Prisciliano y no Santiago apóstol, pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. La cuestión es que yo tengo un nombre de origen cristiano católico. Aquí en España todavía mi familia, que son todos ateos, me felicitan el santo cuando se puede mi santo el 25 de julio. Aquí en España todavía los días festivos tienen que ver con fechas, muchas de ellas de origen cristiano. Aquí en España y en Portugal también se sigue celebrando la Navidad, se sigue celebrando el nacimiento de Cristo. Yo he vivido en Argentina y es muy deslucido un invierno sin Navidad, porque sabes que el invierno austral es en el verano nuestro. Y entonces yo estaba ahí en Navidades del 2012 en Argentina, 40 grados, sensación de 45 en Buenos Aires. Oye, que una Navidad en la playa está muy bien, también te lo digo, pero un invierno sin Navidad es muy triste, es muy deslucido. Pero el caso es que yo, culturalmente hablando, soy profundamente católico, aunque sea ateo y materialista. Y entiendo que esa cultura católica tiene muchísimos elementos muy positivos y socialmente mucho mejores y muy superiores a los de las culturas protestante o islámica, particularmente esas dos. ¿Y por qué digo esas dos? Y ya hablo de la península ibérica, de España y de Portugal. Porque España y Portugal, que son la cuna de la iberofonía, porque la cuna de la iberofonía está en la cuenca del Duero, está en el reino de Asturias y está en el reino de León. De hecho, fue un noble asturiano, Guimara Pérez, el fundador de la ciudad de Porto. Y la ciudad de Porto, junto con Guimaraes, son el núcleo histórico de Portugal como nación. Y Guimaraes se llama Guimaraes por Vimara Pérez, que es una lusificación de su nombre. Guimaraes viene de Vimara Pérez, y Vimara Pérez era un noble del reino de Asturias. El reino de Asturias tenía la capital en Oviedo y luego lo trasladó a León, a la ciudad de León. Y del reino de León surgen tanto el condado de Portucale como el condado de Castilla. La diferencia es que el condado de Castilla, cuando se independizó de León, acabó absorbiendo después a todo el reino de León. Pero el origen es común y el origen tanto de Portugal como España, y por tanto de la iberofonía, la cuna, quiero decir, que está en la cuenca del río Duero o Douro, será durante el proceso de reconquista del cristianismo de la península contra el Islam. Y esto es muy importante de decirlo, y lo digo yo siendo ateo y materialista, y me da igual lo que me digan, pero nuestras naciones tienen un origen hecho contra el Islam. Incluso todo lo que es la iberofonía, el mundo hispánico y el mundo lusoparlante, con matices, cada nación, por supuesto, es un mundo hecho que es absolutamente incompatible culturalmente e insoluble en el Islam o en el protestantismo. En el Islam, seamos claros, las playas de Río de Janeiro, tal y como las conocemos hoy, no podrían existir si Brasil fuese un país musulmán. Es que, ¿alguien se imagina las playas de Río de Janeiro donde las mujeres, en vez de ir en bikini o haciendo topless, estuviesen con un hijab o un niqab o un burka bañándose mientras los hombres estén en el bañador? Es inviable. Y luego da la casualidad, fíjate, porque esto, la primera vez que hablamos, se me olvidó comentártelo. El portugués y el español son dos lenguas, creo que son las dos únicas lenguas que tienen los verbos ser y estar en su idioma. En sus idiomas. Y el verbo ser y estar, a la hora de tenerlos en una lengua, te posiciona ideológica y filosóficamente de una manera distinta a otros idiomas donde no hay diferencia entre el ser y estar.
Y el ser tiene que ver con una esencia recurrente en el espacio-tiempo histórico y el estar en una posición. Y nosotros estamos en una posición geopolítica histórica que no es ni musulmana ni es protestante. Y con este ejemplo se va a entender perfectamente lo que quiero decir. En el catolicismo, el cuerpo, la carne, el cuerpo humano no es pecaminoso. El cuerpo es la idea con la cual el alma se piensa a sí misma. Esto incluso lo decía Spinoza, que era un filósofo hebreo de origen portugués que vivió en Ámsterdam y que en el fondo yo diría que era un materialista radical. Pero la cuestión es que la escolástica católica, la escuela de Salamanca, que también tuvo sus representantes en Coimbra, también defendía lo mismo. Es decir, el cuerpo no es algo malo. El cuerpo, a través de las acciones que parten de una fe sincera, es como el creyente católico se puede salvar y llegar al cielo. En el protestantismo, la salvación, en cualquier rama, con matices, calvinistas, anglicanos y luteranos, mayormente la salvación viene por la fe. En los calvinistas, además, viene por la predestinación. Tú ves signos en tu vida de que te vas a salvar, pero Dios ya ha decidido. Y tú lo único que haces es interpretarlos. Por eso, Calvino tuvo tanto éxito entre la burguesía de Ginebra porque defendió que básicamente ser rico era salvarse. De ahí que la teología de la prosperidad evangélica, de tipo calvinista, sea tan peligrosa para los valores comunitarios que nosotros defendemos. Que es la actual, o sea, más en Estados Unidos incluso que propiamente en Inglaterra o Alemania, diría. Sí, pero claro, desde Estados Unidos pues llega a Brasil, sí, llega a emana para todo el mundo, claro. Etcétera. Sí. Pero eso por una parte. La cuestión es que para el luterano la fe es lo que salva. Sola fide, sola scriptura y el resto de solas. Ni una sola de esas solas está en texto bíblico alguno escrita, ni una sola. No hay ni sola fide ni sola escritura en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia se dice eso. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque los países protestantes y los anglicanos, en el fondo, no son más que... La iglesia anglicana es una iglesia católica dominada por calvinistas desde una orientación nacionalista inglesa. César papista propia. Exactamente. Eso es la iglesia anglicana. Pero... el católico se tiene que salvar por las obras. Y las obras solo se pueden hacer en comunidad. En una comunidad de cuerpos, de almas fusionadas con cuerpos que están constantemente interactuando entre sí y construyendo mutuamente una comunidad. Una comunidad en la que puede haber desigualdades, pero no tienen que ser excesivamente extremas para que ninguno pueda comprar a otro, en el sentido capitalista de la palabra. Por eso en el mundo católico el capitalismo siempre ha tenido problemas para desarrollarse en su plenitud. Pero por eso el capitalismo necesita acabar con la idea de comunidad católica. Mira, hay un famoso pasaje en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels donde se expresa esto. Dicen Marx y Engels, todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado se profana. Eso es precisamente el capitalismo, profanar lo sagrado, disolver en el aire todo lo que parecía sólido anterior al capitalismo que se había construido de manera comunitaria católica. El proceso de acumulación originaria que Marx trata en El Capital y que se inicia en Inglaterra y en Europa noroccidental en el siglo XV y luego sobre todo con la Reforma Protestante, ¿qué es realmente? Es el proceso por el cual las tierras comunales, campesinas, medievales, propiedad de los campesinos y que estaban protegidas por la Iglesia Católica, son mediante el latrocinio, destruidas por acción estatal coordinada entre una burguesía en auge y una nobleza que se aburguesa. Eso ocurrió en Inglaterra, eso ocurrió en Holanda con bastante éxito en el siglo XVII, porque Holanda fue el primer país propiamente capitalista exitoso, y después, en los siglos XVIII y XIX, ocurrió en el mundo católico, pero vía liberal ilustrada mediante desamortizaciones, que fue hacer lo mismo que habían hecho 3 siglos antes los protestantes. Y esa forma de ver religiosamente al individuo por parte de los protestantes, en su particular proceso de secularización, lleva al individualismo más extremo.
al individualismo más extremo, que es prácticamente hegemónico en el liberalismo actual. Y en otros casos lleva pues incluso pues al colonialismo y al racismo. Y es absolutamente incompatible ser católico con ser racista. Un católico racista es un mal católico, sea católico de fe o católico de cultura o de ambas. Y eso por la parte protestante. Por la parte islámica considera que la persona, el entendimiento agente no es personal, como decía Santo Tomás, sino que es universal, depende de Alá, que es lo que defendía Averroes. Y eso que Averroes chocaba con los califas, incluso tuvo que abjurar de muchas ideas para poder salvarse de la muerte. Averroes, que era un filósofo andalusí del califato de Córdoba, cuando existía el Andalus en la península ibérica. La cuestión, sin embargo, es que ese entendimiento agente universal en el cual el sujeto, la persona, no tiene racionalidad propia, sino que depende de la voluntad de Alá, obliga a que el sujeto se someta a Alá, porque Islam en árabe significa sumisión a la voluntad de Dios, una sumisión que se hace a través de la interpretación literal del Corán y sobre todo de la Sunna, de los hadices, que son los hechos y dichos del profeta, de los cuales deriva luego la Sharia, la ley islámica, y esa ley islámica es básicamente la negación de la racionalidad humana a través de la corporeidad del sujeto y de la interacción que tenemos nosotros con el resto del entorno que nos rodea. Porque a diferencia de los protestantes, que dicen que yo soy dueño de mi cuerpo, nosotros tenemos que decir que yo soy mi cuerpo. Y ese yo soy mi cuerpo lo decía tanto Spinoza como el catolicismo, como la escolástica católica, Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, etc. Pero es que los musulmanes no tienen ese respeto por el cuerpo porque lo consideran, por la cuestión del entendimiento agente, como una vasija oprobiosa para el alma. Y una vasija cuya única función para salvarse y llegar al cielo, un cielo en el cual, si eres hombre, pues te puedes acostar con 70 huríes, O sea, es curioso que en el mundo espiritual musulmán los placeres sean tan carnales y tan terrenales, pues ese mundo islámico obliga al sometido, al musulmán, a que para salvarse tiene que realizar la guerra santa, la yihad. Tanto la yihad mayor, que es el esfuerzo del musulmán por ser cada vez mejor persona musulmana, como la llamada yihad menor. ¿Pero qué es la yihad menor? Es la guerra santa. Es la yihad política. Es decir, es el extender el Islam a todo el orbe. Pues la cuestión es que el mundo iberófono católico es incompatible con eso. Y yo, que soy ateo, pues evidentemente prefiero, por cuestión de pura racionalidad, ser católico que estar situado en el individualismo extremo sentimental protestante o en, digamos, la negación de la persona y de la racionalidad corpórea de los musulmanes y de su sometimiento a la necesidad de realizar la yihad para salvarse. Por eso nosotros, en el ser y en el estar, ni por fe ni por cultura podemos ser ni protestantes ni musulmanes. Porque el protestantismo te lleva al capitalismo, y decían Marx y Engels en la ideología alemana que el protestantismo es la versión burguesa del cristianismo, frase textual, y el Islam a lo que te lleva es a la Sharia. Y la Sharia no es más que la negación de la persona, la negación de la mujer como tal, el sometimiento también del varón y una sociedad absolutamente jerarquizada, esquizofrénica, donde no es posible ningún tipo de racionalidad filosófica, científica que se evada de las leyes que, jurídicamente hablando, supuestamente Dios nos ha cedido. Dios, que es Alá. No sé si me he explicado. Sí, te has explicado. Y esto porque te pregunté sobre el tema civilizacional que encierra la idea iberófona y católica. Pero te quería preguntar qué es lo que piensas. Aquí en esta fotografía que estás con el Papa, detrás está aquel senegalés, el Sana, o cómo se llama el. No, creo que se llama Tucson, el surafricano. Ah, vale, entonces
Se el parecía. que podría ser sucesor de Francisco en algún momento. Sí, bueno, decían que era el Sana, creo que se llamaba Sana, era uno de los que hablaban que podría ser sucesor. Pero, ¿qué es lo que piensas así, resumidamente, de este Papa? Que con este momento geopolítico actual. Esa foto que me hice yo con el Papa, que se hizo mucha más gente, y que luego también me la hice con Evo Morales, que estuvo presente también, fue en el primer encuentro mundial de movimientos populares. Y yo fui allí en representación de Democracia Real Ya, que fue una de las organizaciones más importantes de España en la época del 15M, que se cumplen ahora 11 años. Yo en ese momento, durante un breve periodo de tiempo, fui presidente de Democracia Real Ya. He de decir que de cara a aquel encuentro me tuve que leer la carta del Papa, Evangelii Gaudium, pues bueno, para ponerme al día de lo que se iba a tratar allí. Me gustó bastante Evangelii Gaudium, he de decirlo. Te puedo decir que en algunas cuestiones este Papa pues puede que no me motive mucho, en algunas cuestiones ideológicas, porque se acerca a la izquierda indefinida, pero todavía la Iglesia Católica no se ha desviado demasiado de de su doctrina tradicional, ¿no? Y eso que el Concilio Vaticano II, hay gente que dice que es como el mayo del 68 del catolicismo, ¿no? De alguna manera. Pero la cuestión es que puede ser verdad que la Iglesia Católica, desde el mayo del 68 o incluso desde antes, haya sufrido un proceso cultural progresivo de protestantización. Eso, por ejemplo, se ve mucho en las misas, porque ya no se hacen en latín, ni son de tipo tridentino, en la cual el cura está de espaldas a los fieles y el único que está de frente a todos es Dios a través de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo. Ahora ya no ocurre. Ahora el que está enfrente a los fieles es el cura, y el cura habla normalmente en la lengua vernácula de la nación o de la región donde está hablando. No es como antes, que hablaba en latín, que era el idioma universal de los católicos. Si tú, por ejemplo, que eres portugués, te ibas a una iglesia católica en Quebec y esa iglesia católica fuese tridentina y tú hablaras latín, entenderías la misa porque se hablaba en latín, y el latín es el idioma común de los fieles. Ya estuve en una misa en latín. Sí, pero el sermón es en vernáculo, ¿eh? Yo he estado en una también, en Salamanca. La cuestión es que yo creo que los católicos de fe, los que están en la iglesia, tienen sus propias luchas internas, porque claro, mil y pico millones de personas, pues es muchísima gente, y cada uno, como quien dice, es de su padre y de su madre. Y hay muchas corrientes, hay muchas cofradías, y tener una doctrina y un dogma común y sostenerlo durante 2 milenios es complicado, pero la racionalidad de esa misma doctrina, de ese mismo dogma, aunque pueda tener elementos metafísicos, pues demuestra su racionalidad por su éxito continuado histórico. Pero sí es verdad que la Iglesia Católica está en una encrucijada histórica que tiene difícil resolución. No solo por la presión del mundo protestante capitalista, anglo-germánico y anglosajón en particular, sino también por el Islam y también por sus propias tendencias internas, ¿no? Porque también del catolicismo ha surgido mucho ser desagradable y mucho imbécil diciendo tonterías. Entonces, pues, ¿qué ocurre con esto? Quizás, fíjate, me atrevería a decir que quizás una posible revitalización del catolicismo y del mundo católico necesariamente pueda partir de una propuesta como la nuestra, la del materialismo político, que es una propuesta filosófica y política, revolucionaria, socialista, que parte de un contexto cultural católico que tiene que defender. Quizás nosotros, como aporte externo a ellos, me refiero en el sentido de la fe, en el sentido de sustento de sustento espiritual, pues podamos ayudarles en algo, porque quizás desde dentro no tengan herramientas. Y de ahí que nosotros tengamos la mano tendida a la gente católica.
Porque también hay que decir que nosotros defendemos a nivel ya de nación política un proyecto nacional. Y en ese proyecto nacional defendemos una idea de ciudadanía donde entren personas que sean católicas o no. Pero el sustrato cultural católico, al ser esencial para entender la historia de España, hay que defenderlo. O sea, no necesariamente hay que ser creyente para defender el catolicismo. Y nosotros defendemos el catolicismo como sustrato de un proyecto futuro de escala universal. Muy bien. Bueno, ya llevamos casi hora y media. Santiago, Sí. súper, muy buena entrevista. Has explicado muy bien lo que es Vanguardia Española, vuestra propuesta. En algún momento, quizás en el futuro, algún tema más concreto geopolítico español. Y me gustaría tenerte aquí de vuelta. Bueno, pues para mí ha sido un placer participar contigo en la entrevista. Bueno, muchas gracias también a tu audiencia, por supuesto. Y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier otro momento. Muchas gracias.